Respetando la planificación del horario, comenzamos. Feliz noche, estimados participantes. Bienvenidos al primer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, sección 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez, y los estaré acompañando a lo largo del trimestre 2026-1, que recién inició el pasado lunes 19 de enero y tiene pautada como fecha de culminación el viernes 10 de abril del presente año. Para mí es un gusto recibirlos nuevamente en este espacio de aprendizaje que será la continuación del recorrido académico iniciado en Psicología de la Personalidad 1. En esta oportunidad conoceremos cómo se desarrollan los trastornos de personalidad y cómo se clasifican según los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11, así como qué es lo que pasa con la personalidad y cuáles son sus mecanismos de afrontamiento en situaciones de salud y de enfermedad. De la misma manera, conoceremos cuáles son los factores psicosociales que inciden en la formación de los trastornos de la personalidad y la evaluación de la personalidad mediante el uso de instrumentos psicológicos a través de los test psicométricos y proyectivos más utilizados en el área clínica, organizacional y educativa. En este caso, a diferencia de el trimestre anterior, donde nos enfocamos en conocer la normalidad del desarrollo de la personalidad, en Psicología de la Personalidad 2, profundizaremos en muchos de los aspectos patológicos de la misma, como lo son los trastornos de personalidad, que de manera general se describen como aquellos patrones de funcionamiento psicológico que se desvían significativamente de las expectativas culturales y suelen generar dificultades en la vida personal, laboral y social. En otras palabras, cuando este patrón inflexible de funcionamiento genera malestar clínicamente significativo. Los trastornos de la personalidad son un tipo de condición que afectan en gran manera la forma en que una persona se relaciona con los demás, toma sus decisiones y maneja sus emociones. Las personas que tienen diagnóstico de esta condición representan el 10% de la población en el área clínica, psicológica y psiquiátrica, lo cual es un porcentaje significativo. De allí la importancia de su estudio para continuar la comprensión de todas las complejidades del comportamiento humano, desarrollar competencias teóricas y técnicas a fines de evaluación y tratamiento de este trastorno. Podemos afirmar que el inicio de la conducta y del pensamiento típico de los trastornos de la personalidad tienen lugar al final de la adolescencia, como los vamos a ver en algunos de los trastornos, o al principio de la edad adulta, la mayoría. Si bien es cierto que en edades tempranas ya existen patrones de conducta estables y disfuncionales, se establece por consenso no realizar el diagnóstico hasta que no avance la edad, salvo en casos excepcionales como lo es en el trastorno de la personalidad antisocial. Como pueden darse cuenta, seguiremos aprendiendo, conociendo y leyendo en un área amplia de la personalidad que es muy interesante y que además es una de las bases de la psicología clínica y de la psicopatología. Centrándonos en lo meramente académico y en la formalidad, mi objetivo como tutora es crear un espacio de aprendizaje motivador e inspirador donde puedan sentirse cómodos,
compartiendo sus inquietudes, sus ideas y sus preguntas. Mis expectativas son que ustedes participen activamente en todos los encuentros síncronos y en todas las actividades planificadas. Es importante que lean y revisen todos los materiales que voy a ir facilitando dentro de los recursos de consulta de cada una de las unidades. Es importante también que estimen realizar las evaluaciones en el tiempo estimado para ello. En el rango que tienen más tiempo es para esta primera actividad sumativa. Una vez más, bienvenidos a la clase de Psicología de la Personalidad 2. En esta sesión conoceremos cómo es el funcionamiento y la estructura organizativa de esta unidad curricular. Socializaremos el plan de evaluación e informaremos acerca de las fechas claves de este periodo académico que, como ya dije, comenzó el lunes de la semana pasada y tiene como fecha de culminación el 10 de abril. Este espacio también es oportuno para que conozcan las autoridades de la Escuela de Psicología y sepan cuáles son los canales regulares para dirigir cualquier eventualidad que necesiten resolver. De una vez anticipo que si alguno tiene algún inconveniente, alguna particularidad de índole personal, administrativo, médico, es importante que lo hagan saber con la suficiente antelación. En primera instancia, los canales regulares soy yo, que soy la tutora, profesora Yosbeli Vázquez. Luego está la figura de la coordinadora del ciclo básico, que es la licenciada Orleani Orteaga. Nos coordina la licenciada María Querales, quien es la directora de la Escuela de Psicología, y la autoridad máxima de la facultad, que es la decana, la licenciada Arelis Laguna. Continuamos con lo que es la dinámica del proceso académico para este trimestre 2026-1, que consta de las siguientes características. Este trimestre, como todo, se desarrollará a lo largo de 12 semanas, dentro de las cuales tendremos 4 encuentros síncronos, siendo este el primero. El segundo encuentro será en la semana 5 y está pautado para el jueves 19 de febrero. El tercer encuentro será en la semana 7, el jueves 5 de marzo. Y el cuarto encuentro será el jueves 19 de marzo, todos a las 8 de la noche. Se les notificará oportunamente a través de el foro de anuncios el recordatorio para cada uno de los encuentros en la fecha cercana al mismo. Con respecto a lo que es la evaluación de psicología de la personalidad, realizarán 4 actividades sumativas. Cada una de estas actividades sumativas evaluará cada una de las unidades que ya vamos a explicar. Se seleccionaron como estrategias de evaluación para ese trimestre un cuadro comparativo argumentado que evalúa la unidad 1, una presentación que evaluará la unidad 2, un informe interpretativo que evalúa la unidad 3 y una revista de psicología que evaluará la unidad 4. Las fechas que debemos tener presente para el presente trimestre son las siguientes. La actividad sumativa 1 se entrega en la semana 4. La semana 4 es desde el lunes 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero. Existe una fecha límite para esta primera entrega y es el martes 17 de febrero, que coincide con la semana del carnaval. Recordemos que ninguna de las actividades tiene prórroga. Tenemos una fecha de inicio, una fecha de cierre y una fecha límite. En este caso, vamos a tener, después de la fecha de cierre, 2 días más, que es esta fecha que le estoy señalando. Con respecto a la actividad sumativa número 2, esta debe ser entregada en la semana 6. Semana 6 es desde el lunes 23 de febrero hasta el domingo 1 de marzo. Fecha límite para esta segunda entrega,
martes 3 de marzo. La actividad sumativa número 3 se entrega en la semana 8, que va desde el lunes 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera entrega el martes 17 de marzo. Y la actividad sumativa número 4, que es la última, se entregará en la semana 10, que para este periodo es a partir del lunes 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 31 de marzo y coincide con la Semana Santa. Desde este momento también es necesario que estén en conocimiento que a partir de la semana 10 tienen derecho a solicitar la actividad remedial. Esto solamente en caso de que no tengan la nota mínima aprobatoria y con el requisito que deben haber presentado las 4 actividades sumativas. Esto es un requisito obligatorio para que se les pueda aprobar esta actividad. Si no la necesitan, pues obviamente no van a hacer uso de este recurso. Por otra parte, también es eh, relevante que voten en la consulta de socialización para la aprobación del plan de evaluación Psicología de la Personalidad 2, sección 2, cuyo enlace se encuentra disponible en el bloque general de la unidad curricular y estará disponible hasta el día viernes, gracias a los que ya han realizado su respectiva votación. Ahora bien, este espacio de aprendizaje, como ya señalé, es oportuno para que conozcamos cuál es la estructura organizativa de Psicología de la Personalidad 2, la cual tiene como competencia general analizar los trastornos de la personalidad desde la psicología mediante el estudio de los manuales diagnósticos para su clasificación y evaluación en los diferentes contextos con responsabilidad y ética profesional. Cuando hablamos de estos manuales diagnósticos, no puedo colocar más grande la pantalla. Este, de todas maneras, eso está, Jonathan, eso está en el programa. Con respecto a lo que son estos manuales diagnósticos, muy probablemente sea la primera vez que ustedes escuchen nombrar el de SM5 y el CIE 11. Porque hablo del CIE 11, ya les voy a indicar que en el programa van a encontrar el CIE 10, pero como ya hay versiones actualizadas de estos manuales, vamos a trabajar con los manuales más recientes. Estos manuales constituyen sistemas de clasificación de lo que son los trastornos mentales y del comportamiento. No voy a ahondar con tanta profundidad en esto, ya que luego, cuando ustedes cursen Psicopatología 1 y la práctica de Psicopatología 1, van a tener la oportunidad de conocer estos dos recursos. En este caso, los vamos a conocer enfocándonos en lo que son los trastornos de la personalidad. En este sentido, Psicología de la Personalidad 2 está organizada a su vez en 4 unidades de competencia. La unidad 1 tiene como objetivo estudiar los trastornos de la personalidad descritos en los manuales de clasificación para el reconocimiento de los signos y síntomas. Los núcleos temáticos que se profundizarán en esta primera unidad son los trastornos de la personalidad, uso de los manuales diagnósticos, en este caso el programa dice CIE 11, ya sabemos que vamos a trabajar, perdón, el programa dice CIE 10 y nosotros vamos a trabajar el CIE 11. Y el de SM5, la clasificación de los trastornos de la personalidad, que es la que se conoce mayormente a través de este último manual y está denominada o agrupada en clúster o grupos. El grupo A, que son los raros o excéntricos, el grupo B,
que son los dramáticos, emotivos o inestables, y el grupo C, lo que son los ansiosos. Con respecto a estos manuales diagnósticos, como ya les señalé, muy probablemente sea la primera vez que ustedes lo escuchen nombrar. Desde ya es importante que nos vayamos familiarizando con la idea de que estos manuales constituyen partes de las herramientas con las que contamos los psicólogos clínicos para conocer y describir todos los trastornos mentales y del comportamiento. En estos dos manuales se sistematizó una serie de criterios que son el lenguaje común técnico para nosotros los psicólogos clínicos y los psiquiatras a nivel mundial. En el caso del DSM-5, fue desarrollado por la APA o la Asociación Americana de Psiquiatría. Existen dos versiones. La más reciente es la del 2013, que es la clasificación que van a encontrar por allí, y existe una versión más actualizada, que es el DSM-5 revisado, que está vigente desde marzo del 2022, pero que en el caso de la descripción de los trastornos de personalidad no sufrió ningún tipo de revisión. Con respecto a lo que se conoce como la CIE 11, sus siglas son Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta está vigente desde enero del año 2022. Sin embargo, hasta mediados del año 2024 aún se utilizan o se utilizaron los criterios de la versión anterior, que es el CIE 10, y que aún en Venezuela se siguen utilizando en algunos contextos hospitalarios. A través de estos manuales vamos a conocer la clasificación que realiza cada uno de los trastornos de la personalidad. En el caso de los trastornos de la personalidad, para el manual conocido como DSM-5, los trastornos de personalidad están clasificados por grupos o clúster. En el caso del grupo A, que son los raros o excéntricos, dentro de este grupo A están incluidos el trastorno de personalidad paranoide, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de personalidad esquizotípico. En el grupo B, que son los dramáticos e impulsivos, nos encontramos con el trastorno de personalidad narcisista, el trastorno de personalidad histriónico, el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite o borderline. Lo van a encontrar en la literatura clásica y en las versiones más antiguas. Con respecto a el grupo C, denominado los ansiosos, aquí vamos a encontrar el trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de personalidad evitativo y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC es el trastorno obsesivo-compulsivo, que viene a ser un trastorno del control de los impulsos y a su vez un trastorno de ansiedad. Dentro de esa misma clasificación del DSM-5, van a encontrar la denominación o un apartado que dice otros trastornos de personalidad con unos códigos. Estos códigos, en este caso el 310.1, cambio de la personalidad debido a afección médica, se especifica tipo lábil, inhibido, agresivo, apático, paranoide, otro tipo y tipo combinado. 301.89, que es otro de trastorno de la personalidad especificado, y el 301.9, trastorno de la personalidad no especificado. Con respecto a la clasificación que corresponde al manual diagnóstico CIE 11, tenemos 6D10, que es su código, trastorno de personalidad, 6D10.0, trastorno de personalidad leve, 6D10.1, trastornos de personalidad moderado, 6D10.2, trastorno de personalidad grave, 6D11, rasgos o patrones de personalidad prominente. Aquí solo se puede diagnosticar con un tipo de trastorno de personalidad leve, moderado o grave.
6D 11.0, afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad. 6D 11.1, desapego en los trastornos o dificultades en la personalidad. 6D 11.2, comportamiento disocial en los trastornos o dificultades en la personalidad. 6D 11.3, desinhibición en los trastornos o dificultades de la personalidad. 6D 11.4, características anancásticas en los trastornos o en las dificultades de la personalidad. Y el 6D 11.5, patrón límite. Esto es para que de una vez tengan la referencia de algunas de las especificaciones que tiene esa tarea 1, que ya vamos a hablar de eso. Continuando con lo que es el contenido de la unidad 2, esta tiene como propósito analizar los factores explicativos entre personalidad y la enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Los núcleos temáticos que corresponden a esta segunda unidad son los factores explicativos de la personalidad y la enfermedad, directos e indirectos, modelos de los 5 factores de la personalidad, Big Five, y los patrones de conducta derivados de la combinación de rasgos, utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones. La unidad 3 tiene como propósito estudiar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Los núcleos temáticos correspondientes a la unidad 3 son los factores psicosociales en los trastornos de personalidad. También conoceremos importancia de los conceptos de bienestar psicológico, subjetivo y apoyo social. La última unidad, que es la unidad 4, tiene como objetivo desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Conoceremos, dentro de lo que es la medición en psicología de la personalidad, cuáles son esos aspectos esenciales en la medición de la personalidad, validez y confiabilidad de la medición de personalidad. Conoceremos la teoría, más no la práctica, de lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos y psicométricos, gráficos y láminas, y sobre todo los que son mayormente utilizados en el área clínica, educativa y organizacional. Porque no vamos a incluir una actividad práctica, porque primero tenemos que familiarizarnos con el contenido teórico y las fichas técnicas de cada uno de los instrumentos, porque ustedes, tanto en psicopatología, en la práctica de psicopatología y en métodos e instrumentos de evaluación, tanto la 1 como en la 2, van a ver algunos de los test psicológicos que aquí vamos a mencionar. Como ya les mencioné, estas 4 unidades van a ser evaluadas mediante 4 actividades sumativas, una unidad cada actividad evaluativa. Ahora voy a proceder a explicar con detalle cada una de las actividades sumativas, haciendo énfasis en la actividad sumativa 1. En esta actividad sumativa 1, que consiste en la realización de un cuadro comparativo argumentado para evaluar esta unidad 1. En este caso, pues van a realizar un cuadro comparativo acerca de los trastornos de la personalidad de acuerdo a los manuales diagnósticos de SM5 y CIE-11. Para ello, deben desarrollar los siguientes aspectos: clasificación de los trastornos de la personalidad de acuerdo a todos los clústeres, los que se incluyen en cada uno. Ya voy a explicar en específico el cuadro. También se debe incluir lo que son las causas o lo que es la etiología, la evaluación de cada uno de los trastornos, el tratamiento, la epidemiología, es decir, en qué porcentaje de la población encontramos cada uno de estos trastornos de personalidad. Las causas, evaluación, tratamiento y epidemiología va a ser para cada uno de los trastornos de personalidad que están agrupados en estos clústeres. Si
les hago énfasis en esto, principalmente para esto. Si tienen información del CIE 11, pues lo podrían incorporar, pero el énfasis va a ser mayormente en el DCM 5. Perdón. Ya sabemos que un cuadro comparativo es una herramienta de estudio y exposición de ideas que se utiliza para comparar dos o más elementos. En este caso, vamos a comparar la definición que hacen los dos manuales de cada una de su clasificación, cada uno del trastorno de personalidad. Las bibliografías básicas para esta primera unidad, por supuesto, es el manual diagnóstico de SM5, que ya yo se los dejé disponibles en los recursos de consulta de la unidad 1. Les dejé un material del tratamiento cognitivo de los trastornos de personalidad. Pueden ampliar su investigación para el trastorno de cada uno. Aquí menciona algunas de las terapias, hay muchísima más información, pero esto es como para que ustedes tengan un material básico de consulta. Les voy a agregar el manual diagnóstico CIE 11 y algún otro que yo considere pertinente. Por tratarse de un cuadro comparativo, dentro del mismo deben realizar su argumentación. Lo pueden incluir dentro del cuadro o lo pueden especificar aparte, porque el tema de esta argumentación es que necesariamente tiene que tener su sustentación teórica. Y esta sustentación teórica es para justificar cuál es la importancia de estudiar los trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo clínico basándose en los manuales diagnósticos. Dentro de las disposiciones de forma del cuadro, ustedes van a darse cuenta que tiene trastornos de personalidad, manuales diagnósticos DSM-5 y 111. En el apartado que dice definición general, allí tienen descrito que van a definir los trastornos de la personalidad según el manual diagnóstico de CM5, que ya ahorita se las voy a indicar. Es importante que este cuadro apelemos a la capacidad de síntesis y de organización de la información. Obviamente la información es bastante larga, no les voy a pedir que lo hagan en una sola página, sino que pueden extenderse. En el apartado del CIE 11 van a escribir la definición de los trastornos de personalidad según el CIE 11. Donde dice clasificación, van a describir la clasificación de los trastornos de personalidad, que ya se las acabo de decir, según el manual diagnóstico de CM5. En el apartado del CIE 11 van a describir la clasificación de los trastornos de personalidad según el CIE 11. Tienen un apartado que dice etiología y causas. Aquí el énfasis va a ser en cada uno de los trastornos de personalidad de cada uno de los grupos. Es decir, etiología de el trastorno de personalidad paranoide. Etiología, el trastorno de personalidad esquizotípico. Etiología, el trastorno de personalidad esquizotípico. Etiología del trastorno de personalidad narcisista, del histriónico, del antisocial y del límite. Así de cada uno. Con respecto a la epidemiología, igualmente de la misma manera para cada uno de los trastornos. Ya les señalé al inicio que de manera general estos trastornos representan el 10% de la población clínica, pero a su vez dentro de eso hay un porcentaje dentro de la población de cada uno. Con respecto a la evaluación, van a mencionar si hay unos instrumentos de manera general para evaluar los trastornos de la personalidad. Entonces, si hay específicos para cada uno, bien, y si encuentran los de manera general, pues van a mencionar los de manera general que no, no son necesariamente los instrumentos que mayormente conocemos de manera general. Si estamos hablando de personalidad, pues ustedes no me pueden agregar en este cuadro que vamos a utilizar ninguna escala de inteligencia, porque estamos evaluando solamente y conociendo lo que compete a los trastornos de personalidad. Con respecto al tratamiento psicológico, si bien es cierto que hay algunas terapias de manera general, por ejemplo, uno de los trastornos de personalidad
que en los últimos años ha tenido muchas investigaciones y se han probado distintas terapias, es el trastorno límite de la personalidad. Entonces está la terapia de la mentalización, la terapia dialéctico-conductual y un sinfín de terapias para cada uno. Hago la mención del trastorno límite de personalidad porque es uno de los que, de acuerdo a la literatura clásica, era uno de los trastornos de peor pronóstico. Pero esto ha ido mejorando a medida que se han probado las terapias basadas en la evidencia científica. Como les dije, dentro del mismo cuadro, o lo pueden hacer aparte, van a argumentar la importancia de estudiar los trastornos de la personalidad en la formación del psicólogo clínico. Van a justificar su respuesta basándose en la bibliografía del área. Aparte de lo que son los manuales diagnósticos de CM5, CIE-11, el material que les dejé, pueden buscar material de las revistas de psicopatología, material de las revistas de psicología de la personalidad y los manuales de psicopatología, donde el capítulo que describe trastornos de personalidad. Ahora, con respecto a lo que son los criterios formales para esta evaluación, el primero es establecer los criterios de comparación, es decir, que describan exactamente tal cual lo que indica la literatura de ambos manuales o lo que encuentren en los manuales de psicopatología, la representación esquemática de la información, que cumplan todos los parámetros que les estoy indicando, los argumentos extraídos, que es justificar esto desde la teoría, y la redacción y la ortografía. Es importante que, por favor, tengan mucho cuidado al momento de escribir la palabra trastorno, que la voy a deletrear Trastornos, porque es bastante frecuente que uno de los errores de los trabajos es escribir la palabra trastornos, agregando la N. Eso no existe. Entonces, vamos a familiarizarnos también con el lenguaje técnico, con la palabra trastorno. Esta primera evaluación la vamos a entregar en la semana 4. La semana 4 es desde el 9 de febrero hasta el domingo 15 de febrero. Fecha límite para esta entrega, martes 17 de febrero, que es carnaval. Con respecto a lo que es la actividad sumativa número 2, que evalúa la unidad número 2, se seleccionó como estrategia de evaluación una presentación. Esta presentación tiene como finalidad analizar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración a los modelos de salud y enfermedad. Dentro de esta presentación, el contenido que vamos a conocer es un contenido bastante interesante. Profundizaremos en lo que son los mecanismos directos entre personalidad y la enfermedad, la excesiva reactividad fisiológica ante el estrés, los mecanismos indirectos entre la personalidad y la enfermedad, las conductas de salud. Vamos a conocer lo que es personalidad resistente, personalidad resiliente y personalidad alexitímica. También profundizaremos en lo que es el modelo de los 5 factores de la personalidad, el patrón de conducta tipo A, B y C, que el A y el C están relacionados con la teoría psicosomática y está asociado a la aparición de ciertas condiciones de salud. La utilidad clínica de los modelos dimensionales, las crisis de identidad y las disociaciones, la identidad y teoría de las relaciones objetales, que algo de esto trabajamos en personalidad 1, la personalidad disociativa, su comprensión dinámica, la epidemiología, evaluación e intervención, el trastorno de identidad disociativo, que es lo que en la literatura clásica se conoce como el trastorno de personalidad múltiple. Aquí profundizaremos en lo que es la comprensión dinámica de ese trastorno, conoceremos la caracterización que hace el DSM-5 de esta condición, su epidemiología, la evaluación e intervención.
También por tratarse de una presentación, esto lleva una argumentación que en este caso, ¿cuál sería la importancia de estudiar los factores explicativos entre personalidad y enfermedad para su integración en los modelos de salud y enfermedad? En su oportunidad conoceremos las especificaciones de la teoría de cada uno de estos elementos teóricos. El manual base para esto es uno que ustedes ya conocen, que es el Manual de Psicología de Personalidad de Bermúdez, que lo utilizamos en Personalidad 1. Esta presentación tiene de 20 a 30 láminas en PowerPoint o en la herramienta que ustedes decidan utilizar. Se va a evaluar la calidad de la información, que se desarrolle todo el contenido especificado, que esté bien organizado, que haya un impacto visual y su reflexión. Esta tarea debe entregarse en la semana 6. Semana 6 es desde el 23 de febrero hasta el 1 de marzo. Fecha límite, martes 3 de marzo. Ahora, con respecto a lo que es la actividad sumativa número 3, que evaluará la unidad 3 a través de un informe interpretativo. Aquí analizaremos los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Aquí, de manera específica, conoceremos cuáles son los factores psicológicos que inciden en la aparición de los trastornos de personalidad, los factores sociales que inciden en la aparición de los trastornos de personalidad, cuáles son las características estructurales de una personalidad sana y de una personalidad patológica, definición de bienestar psicológico, el modelo multidimensional de bienestar psicológico de Carol Riff, la evaluación del bienestar psicológico, características de una personalidad madura, describir la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. Con respecto a este informe, tiene una serie de disposiciones formales en lo que se refiere a la portada institucional, el cumplimiento del desarrollo, las pautas de las normas del manual de pregrado de la universidad, el uso del formato institucional. En este informe se evaluará la introducción, que tiene unas pautas específicas, calidad de la información, cómo está organizada, la conclusión del tema, el uso de diagramas e ilustraciones, la redacción y la ortografía. Esta tercera actividad se entrega desde el 23 de febrero hasta no, creo que esta es la tercera, perdón. Esta se entrega desde el 9 de marzo hasta el 15 de marzo, siendo la fecha límite para esta tercera evaluación el martes 17 de marzo. Con respecto a lo que es la última actividad, que es la actividad sumativa número 4, que evalúa la unidad 4, se va a realizar una revista de psicología experimental. En este caso, tiene como objetivo desarrollar los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. En este caso, primero, pues se especificará cómo es la medición en psicología de la personalidad, los aspectos esenciales que se deben considerar para evaluarla, la validez y confiabilidad de los test de personalidad. Vamos a conocer la caracterización de lo que son los test proyectivos, los test psicométricos, los test gráficos y los test de láminas. En esta oportunidad van a hacer una ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas utilizadas o mayormente utilizadas en psicología de la personalidad, dentro de las cuales está el inventario multifásico de Minnesota, conocido con sus siglas como MMPI-2, el inventario multiaxial clínico de Milon, conocido por sus siglas como el MCMI-2, el test de los 16 factores de personalidad de Cattell, mayormente conocido como 16PF, el inventario de California CPI,
cuestionario Big Five, inventario de personalidad neorevisado o NeoPIR, el test proyectivo de Bartek, 8 campos, que es un test proyectivo, test de la persona bajo la lluvia, hay distintos autores, el test del dibujo de la figura humana de Karen McCover, también para la figura humana hay varios autores, test de las relaciones objetales de Philipson, el test de apercepción temática TAT en su versión para adultos, está el test de apercepción temática infantil, conocido como CAT en su versión humano y animales, el test HTP o High Street Person, que es el test casa árbol persona, el test pate noir o pata negra y el test de manchas de tintas de Rocha. Aquí también van a escribir la importancia de conocer los aspectos esenciales en la medición de los test psicométricos y proyectivos. En esta última actividad que es la revista, pues vamos a evaluar lo que es la calidad de la información, la relevancia del conocimiento psicológico, que se cumple la estructura de la revista y la cantidad de páginas. En la descripción de la revista hay un enlace a Calameo, sin embargo, cuando nos toque esa evaluación, habrán otras herramientas que ustedes pueden usar para hacer su revista, la creatividad, la redacción y la ortografía. Esta última evaluación se entrega a partir del 23 de marzo hasta el domingo 29 de marzo, siendo la fecha límite para esta última entrega el martes 31 de marzo. Pues todas estas son las actividades que se seleccionaron para dar desarrollo a lo que es psicología de la personalidad 2. Ahora voy a describir, pues brevemente, esta unidad es bastante extensa, ustedes se van a dar cuenta cuando estén haciendo sus trabajos, eh, todo lo que tienen que investigar y sistematizar. Vamos a comenzar con lo que es la definición de el trastorno de la personalidad de acuerdo a el manual diagnóstico de SM5. Este manual tiene una estructura más o menos parecida en lo que es la descripción de todos los trastornos. Para el trastorno de la personalidad menciona una serie de criterios. El primero es que este se conoce como un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de cultura del individuo. Este patrón se manifiesta en dos o más de los siguientes ámbitos: cognición, afectividad, funcionamiento interpersonal y control de los impulsos. De acuerdo a esta última línea, este patrón se manifiesta en dos o más de los ámbitos siguientes. Es que para nosotros poder hacer un diagnóstico de personalidad deben estar afectados obligatoriamente cognición y afectividad, o cognición y funcionamiento interpersonal, o cognición y control de los impulsos, o afectividad y funcionamiento interpersonal, afectividad y control de los impulsos, afectividad, cognición. Cuando hablamos de cognición, esto hace referencia a lo que son los pensamientos. Y estos pensamientos se traducen en aquellas maneras de percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos. Cuando nos referimos al área de afectividad, esto es lo que se refiere a la amplitud, intensidad, la habilidad e idoneidad de la respuesta emocional. El funcionamiento interpersonal, que son todas las relaciones interpersonales de índole familiar, de índole afectivo o de índole social. Y el control de los impulsos. Este patrón perdurable es inflexible, es decir, que la rigidez es una característica y es dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. Recuérdese que en el área de personalidad hablamos de rasgos. Rasgos quiere decir, podemos tener características, pero estas características, aunque son estables, no
tienen la particularidad de que nos generan dificultad para relacionarnos con los otros. Cuando hablamos de personalidad, sí existe esta dificultad. Este patrón perdurable causa malestar clínicamente significativo. Esto quiere decir que hay deterioro en el área social, en el área laboral o en todas las áreas de funcionamiento del individuo. Este patrón rígido e inflexible y perdurable es estable, es decir, que se mantiene en el tiempo, es de larga duración y su inicio se puede remontar al menos a la adolescencia o a las primeras etapas de la vida adulta. Este patrón no se explica mejor como una manifestación o consecuencia de otro trastorno mental. Este patrón perdurable no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, es decir, no podemos asumir que este patrón es dado por el consumo de una sustancia o por el consumo de un medicamento u otra afección médica, por ejemplo, un traumatismo craneal y ya sería, o aquí entraría lo que nosotros llamamos comorbilidad. Este es un término propio de la psicopatología, que quiere decir que en una persona pueden coexistir dos trastornos mentales de comportamiento a su vez. Los trastornos de personalidad, de acuerdo a lo que reporta el DCM-5 dentro de la población psiquiátrica, representa del 40 al 60% de los trastornos más habituales en la práctica clínica. De manera general, para su diagnóstico nos valemos de lo que es la observación clínica o la observación conductual, el examen del estado mental, bien sea por observación, por interrogatorio o la anamnesis o a través del uso de instrumentos como el examen mínimo del estado mental o mini-mental, como se le conoce, la evaluación cognitivo-Montreal, el MoCA, y hay por allí algunos otros instrumentos. Por supuesto, a través de los cuestionarios de autorreporte, a través de las pruebas psicológicas que evalúan el área de la personalidad. De manera general, el tratamiento es la psicoterapia a largo plazo, la que ha resultado con mayor efectividad y eficacia y que además tiene el respaldo de la evidencia científica, por supuesto, es el abordaje a través de la terapia cognitivo-conductual. Para el tratamiento de los trastornos de personalidad, también es relevante el uso de medicamentos o tratamientos farmacológicos, que recordemos, los psicólogos no medicamos. Esto se hace en abordaje multidisciplinario con el psiquiatra. Recordemos aquel concepto de personalidad que está formado por una parte de la genética, que es el temperamento, y la otra es el carácter y el ambiente. Si existen algunos factores de riesgo que inciden en su aparición. De manera general, se han detectado anomalías en los mecanismos de la respuesta cerebral al estrés. Sobre todo, hay toda una línea de investigación en el área de la neurociencia con lo que es el trastorno de personalidad antisocial y el trastorno límite. Hay anomalías en la regulación de los neurotransmisores. Casi siempre hay antecedentes de trastorno de personalidad u otra afección mental en familiares directos. También dentro de cada uno se ha detectado dificultades o anomalías en los vínculos afectivos y en el estilo de apego temprano, con fallas en ese aprendizaje, en la internalización de normas y en la vivencia de traumas infantiles como vida familiar caótica, haber sido sujeto de experiencias traumáticas o de abuso emocional y sexual, inestabilidad durante esos primeros años de infancia, diagnóstico de trastorno de conducta en la niñez, que esto va asociado bien sea al trastorno límite o al trastorno de personalidad antisocial. Hay variaciones en la química y en la estructura del cerebro.
hay algunos factores de índole social como el tipo de educación, la influencia de los valores sociales y el medio donde se desenvuelva. Ahora, vamos a conocer de manera general lo que es la definición dentro del grupo A, que son los raros excéntricos, dentro del cual, a su vez, está el trastorno de la personalidad esquizotípico, el trastorno de la personalidad esquizoide y el trastorno de la personalidad paranoide. En el trastorno esquizotípico hay un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiestan por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones interpersonales estrechas, así como la presencia de distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico. Entonces vemos aquí que hay dificultad en las relaciones interpersonales y dificultad en lo que es la cognición, aunado a más que comportamiento impulsivo, hay un comportamiento excéntrico. Este comportamiento excéntrico casi siempre está asociado a las ideas de referencia o un pensamiento mágico donde hay creencias extrañas, fantasías, ilusiones corporales. También hay ideas paranoides, se les dificulta la expresión de las emociones y en algunos casos puede haber lo que es ansiedad social, pensamiento y discurso extraño. En el caso de lo que es el trastorno de personalidad esquizoide, es un patrón dominante de desapego en las relaciones sociales y poca variedad de expresión de emociones en contextos interpersonales. En este caso, hay rechazo a las relaciones interpersonales, suelen ser individualistas, presentan desinterés en el área sexual, no tiene amigos, son fríos, indiferentes, con desapego y la expresión del afecto se denomina que tienen una afectividad plana, es decir, es de esas personas que no les puedes ver en la expresión de su rostro, por ejemplo, ningún tipo de afecto predominante. Eso es lo que nosotros llamamos afectividad plana. Con respecto a lo que es el trastorno de personalidad paranoide, se caracteriza por un patrón de desconfianza y suspicacia intensa frente a los demás, de tal manera que sus motivos se interpretan como malévolos. Eh, la caracterización de esto es que hay síntomas asociados con sospecha frecuente, desconfianza, percepción de ataques de los otros, preocupación, rencor persistente y siempre hay una sospecha de que el otro está haciéndole cosas malas. El perfil del trastorno de personalidad paranoide tiende a desarrollar lo que son las celotipias o esas ideas de que le están siendo infieles de manera frecuente. Ahora bien, el otro grupo, que es el grupo B, que son los dramáticos emocionales o erráticos, hay una divulgación excesiva y a veces inadecuada en las redes sociales, sobre todo de lo que es el trastorno de la personalidad narcisista, pero también tenemos el trastorno de la personalidad histriónico, el trastorno de la personalidad antisocial y el trastorno de personalidad límite. De manera general, estos trastornos se caracterizan por un patrón penetrante en lo que es la violación de las normas sociales, por ejemplo, el comportamiento criminal, que es propio del trastorno de la personalidad antisocial, el comportamiento impulsivo, que es una característica tanto del narcisista como del antisocial como del límite, y emotividad excesiva y grandiosidad. En el caso de la emotividad excesiva, es muy evidente en el trastorno de la personalidad histriónica, presenta con frecuencia conductas de acting out, exteriorización de sus actos, llevándolos a rabietas, comportamiento de autolesiones o autoabusivo, arranques de ira, que estas dos síntomas son muy frecuentes en el trastorno de la personalidad límite. Son individuos melodramáticos, susceptibles, buscan atención, sus estados de ánimo son muy variables o lábiles, con frecuencias superficiales y muchas veces
tienen conflictos interpersonales intensos. En el caso de lo que es el trastorno de personalidad narcisista, este define como un patrón dominante de grandeza, de lo que es exaltación de la fantasía y en su comportamiento. Hay una necesidad excesiva de admiración, pero también falta de empatía hacia los otros. Esta condición empieza en las primeras etapas de la vida adulta, se presenta en diversos contextos y se manifiesta por 5 o más de los hechos siguientes. Cuando en el manual les dice que se manifiesta por 5 más de los hechos siguientes, es que para nosotros hacer este trastorno tiene que tener mínimo 5 de estas condiciones, que en este caso son sentimientos de grandeza y prepotencia, es una persona que suelen exagerar sus logros y talentos, esperan ser reconocidos como superior, sin contar con los correspondientes éxitos. Estas son personas que están absortas en excesivas fantasías de éxito, de poder, de brillantez, de belleza o amor ideal ilimitado. Cree que son especiales y únicos y que solo pueden comprenderle o solo pueden relacionarse con otras personas que son especiales como él o de alto estatus. Tienen una necesidad excesiva de admiración, muestran un sentimiento de privilegio, tienen esas expectativas de que se les trate de manera especial, muestra sentimiento, explota las relaciones interpersonales. Aquí es cuando este tipo de perfiles, al no tener empatía, se convierten en personas que abusan de los demás o que se aprovechan de las ventajas y privilegios que le da relacionarse con personas de cierto estatus para aprovecharse para sus propios fines. Son personas carentes de empatía, no están dispuestos ni tienen la capacidad para reconocer e identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Suelen ser personas muy envidiosas de los demás o cree que los demás sienten envidia hacia él. Muestran comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. Con respecto a lo que es el trastorno de la personalidad histriónica, se caracteriza por un patrón dominante de emotividad excesiva. Tienen comportamientos que se llaman teatrales con una búsqueda constante de atención. Para poder hacer este diagnóstico debe manifestarse por 5 o más de los hechos siguientes. Se siente incómodo en situaciones en las cuales no es el centro de atención. La interacción con los demás se caracteriza con frecuencia por un comportamiento seductor o provocativo inapropiado, es decir, que usan su apariencia o su belleza física para seducir al otro. Presentan cambios rápidos y expresión planas de las emociones, además que las personas, tanto los histriónicos como los narcisistas, la afectividad o las emociones suelen ser muy superficiales. Utiliza constantemente el aspecto físico para atraer y llamar la atención. Tiene un estilo de hablar que se basa excesivamente en las impresiones y que carecen de detalles, además que son muy gestuales en su manera de expresarse. Muestran autodramatización, teatralidad y expresiones muy exageradas de sus emociones. Son sugestionables, fácilmente influenciables por los demás o por las circunstancias. Consideras que las relaciones son más estrechas de lo que son en realidad. Con respecto a lo que es el trastorno de personalidad antisocial, que dentro de todos es uno de los que tiene, por decir de alguna manera, pronóstico reservado, por no decir pronóstico negativo, se define como un patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad. Este es uno de los únicos trastornos de personalidad que tiene una clara definición, incluso yo diría que no solamente desde la adolescencia, sino desde antes. Y se manifiesta en 3 o más de los hechos siguientes. Incumplimiento de las normas sociales.
respecto a lo que son comportamientos legales o esperados, que se manifiestan por actuaciones repetidas que pueden ser motivo de detención legal. Hay engaño o actitudes de engaño que se manifiestan por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Ya ustedes saben que estas personas que usan esos apodos o alias puede apuntarnos entonces por un perfil antisocial. Hay una marcada impulsividad o fracaso para planificar con antelación, irritabilidad y agresividad que se manifiesta por la presencia o agresiones físicas constantes, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, es decir, que se inmiscuye en actividades de riesgo, lo que se llama conducir a exceso de velocidad, uso de drogas y todas aquellas situaciones que pongan en riesgo la vida, y responsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con obligaciones económicas, ausencia de remordimiento, y esta es una característica clave. No hay culpa. Sí, cuando nosotros hablamos de esas etapas de la personalidad como proceso, dentro de lo que es la interiorización de normas y valores, hay una disfunción o daño a nivel de estructura de personalidad. Y se manifiesta por indiferencia o racionalización del hecho de haber lesionado, robado o maltratado a alguien. El individuo, para hacer este diagnóstico, tiene como mínimo 18 años. Existen evidencias de la presencia de un trastorno de la conducta con inicio antes de los 15 años, y el diagnóstico que le suele anteceder es el trastorno disocial que se presenta en la infancia o el trastorno oposicionista desafiante. Además, el comportamiento antisocial no se produce exclusivamente en el curso de la esquizofrenia o de un trastorno bipolar. La persona tiene clara conciencia de lo que está haciendo. Con respecto a lo que es el trastorno de la personalidad límite, que como ya les he mencionado, cuando ustedes busquen en la literatura clásica o en los manuales de psicopatología, lo van a encontrar como trastorno de la personalidad borderline. Este se define como un patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa. Comienza en las primeras etapas de la vida adulta, que se manifiesta por cinco o más de los hechos siguientes: esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. Si nosotros vamos a traducirlo en lenguaje de redes sociales, esto es lo que se llama la famosa herida de abandono, pero que en el caso de estas personas, sí hay sólida evidencia de que realmente en su dinámica familiar fueron personas que fueron desasistidos y abandonados en sus necesidades primarias y las emocionales. Hay un patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de evaluación. De hecho, una de las características del trastorno de la personalidad límite es la estabilidad de la inestabilidad. Es decir, en este trastorno hay inestabilidad en su cognición, en su afectividad, en las relaciones interpersonales y en el control de los impulsos. Hay alteración de la identidad, inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y de un sentido del yo. De hecho, subyace un sentimiento importante de vacío emocional. Hay impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas. Las personas con trastorno de la personalidad límite suelen inmiscuirse en actividades de compras compulsivas, adicción al sexo, a las drogas, a conducir en exceso, atracones alimentarios. Es muy frecuente que el trastorno de la personalidad límite también tenga comorbilidad con los trastornos de la conducta alimentaria como la bulimia.
Está la presencia de comportamiento o actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamientos de automutilación. Ya sabemos que ahora se llaman cutting o autolesiones. No quiere decir, si quiero hacer la aclaratoria, que porque una persona en la adolescencia suela recurrir a autolesiones para autorregularse, esto no quiere decir que la persona tenga el diagnóstico de trastorno de personalidad límite, sino que debe cumplir con una serie de criterios. Los adolescentes ahora, por divulgación en las redes sociales, por el tema de los retos que se hicieron muy virales, sobre todo en la pandemia, han recurrido mucho al tema de las autolesiones, que no necesariamente implican un trastorno de la personalidad. En el caso del trastorno de la personalidad límite, vamos a decir, su comportamiento clásico, si hay no intentos autolesivos, pero sí hay intentos suicidas reales. Hay la presencia de inestabilidad afectiva debido a una reactividad notable del estado de ánimo. Hay episodios intensos de mucho mal humor, irritabilidad o ansiedad que generalmente dura unas horas y rara vez más de unos días. Hay una sensación crónica de vacío. Este vacío es vacío emocional, como que si no fuesen capaz de encontrarse. Hay un enfado inapropiado o intenso, por eso una de las características de este trastorno son los famosos arrebatos o estos ataques de ira incontrolables, que incluso los puede hacer inmiscuirse en peleas físicas con otras personas. Pueden existir ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. Por eso se dice que el trastorno de personalidad límite es como decir el estar al borde de la locura. Por eso tenía antes esa clasificación. Estaba el, como decir, en el borde entre la locura y la cordura. Esta es una condición que es importante saber que se encuentra en el 2% de la población en general. Suele ser 2 veces más frecuente en mujeres que en hombres y en las poblaciones clínicas tienen un porcentaje bastante elevado que incluso pueden llegar a un 30%. Muchos son diagnosticados con otras patologías, trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, trastorno de la conducta alimentaria, y resulta que lo que quizás subyace es un trastorno de la personalidad borderline. Para conocer este caso me parece súper interesante conocer, hay un autor denominado, un psicoanalista, Otto Kemper. Él tiene una obra que es la que mejor ha sistematizado los mecanismos de defensa en las personas con trastorno límite de la personalidad. La perspectiva de él es la psicoanalítica clásica. De hecho, me parece muy interesante para que puedan ahondar también en otras condiciones. Dentro de los mecanismos defensivos que se han asociado en este trastorno límite, pues está la escisión, la idealización, la identificación proyectiva, la omnipotencia, la devaluación y la negación. La angustia básica del paciente borderline es el miedo al abandono, el apego que se generó dentro de su núcleo familiar fue el ambivalente con esa sensación permanente de desamparo, indefensión y abandono. La parentalidad o el estilo de crianza, los padres de las personas que desarrollan este tipo de condición son muy disfuncionales y desarmónicas. La obra donde se sistematiza todas estas características que les acabo de mencionar es Trastornos graves de la personalidad de Otto Kemper. Ahora bien, con respecto a lo que son los trastornos de la personalidad del grupo C, que es el último clúster, que son los ansiosos, se tiene el trastorno de la personalidad evitativa, el trastorno de personalidad dependiente, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. De manera general, los trastornos de personalidad del grupo C se caracterizan por pensamientos y comportamientos de temor y ansiedad. En el caso del trastorno de personalidad evitativo, se evita el contacto interpersonal debido a la sensibilidad al rechazo, que no es lo mismo que el
esquizoide que la rechaza porque no le gusta y no le interesa. Aquí es porque no quieren ser rechazados. En el caso del trastorno de personalidad dependiente, hay sumisión y necesidad de ser atendido. En el caso del obsesivo compulsivo, hay rasgos de perfeccionismo, rigidez y obstinación. En el caso de lo que es el trastorno de personalidad evitativo, se define como un patrón dominante de inhibición social. Hay un sentimiento de incompetencia, hipersensibilidad a la evaluación negativa por parte de los otros. Se manifiesta en cuatro o más de los siguientes hechos. Evita las relaciones laborales que implican un contacto interpersonal significativo, por miedo a recibir críticas, desaprobación o rechazo. Se muestra poco dispuesto a establecer relaciones con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o lo ridiculicen. Le preocupa ser criticado, rechazado en situaciones sociales. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación. Se ve a sí mismo como socialmente inepto, con poco atractivo personal o inferior a los demás. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o implicarse en nuevas actividades que le puedan resultar embarazosas. Con respecto a lo que es el trastorno de personalidad dependiente, se define como esa necesidad dominante y excesiva de que lo cuiden, lo protegen, lo que conlleva a un comportamiento sumiso y de apego exagerado, además que hay miedo a la separación. Este trastorno de personalidad dependiente suele hacer mucho clic con el trastorno de personalidad narcisista o con el trastorno de personalidad antisocial. En este caso, este patrón dominante y de excesiva necesidad de que le cuiden se manifiesta porque le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo de otras personas, necesita a los demás para asumir responsabilidades en la mayoría de los ámbitos importantes de la vida, tiene dificultad para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a perder su apoyo o aprobación, tiene dificultad para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo, esto debido a la falta de confianza en su propio juicio, va demasiado lejos para obtener aceptación y aprobación. Esto es un tipo de perfil que puede tolerar pues situaciones de abuso y de maltrato. Esto pues con el tema de que no se siente en esa capacidad de hacer voluntariamente, pues cosas que le desagradan. O sea, no tiene esa capacidad para decir yo no voy a hacer esto porque no me gusta, sino que siempre sigue lo del otro. Eh, Se siente incómodo o indefenso cuando está solo por miedo a exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo. Cuando termina una relación estrecha, busca inmediatamente con urgencia otra relación para que le cuiden y le apoyen. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y que tengan que cuidar de sí mismo. Con respecto a el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, este se caracteriza por un patrón dominante de preocupación por el orden, el perfeccionismo, el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad, la franqueza y la eficiencia. Se manifiesta por cuatro o más de los hechos siguientes. Se preocupa por los detalles, las normas, las listas, el orden, la organización o los programas hasta el punto de que descuida el objetivo principal de las actividades. Este es el tipo de perfiles que suele procrastinar. Y dato interesante, la mayoría de los psicólogos tenemos bastantes rasgos de este trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Además, muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de tareas, porque es incapaz de completar un proyecto porque no se cumplen sus propios estándares que suelen ser demasiado estrictos. Muestran una dedicación excesiva al trabajo y la productividad, por lo que tiende a excluirse de las actividades de ocio y los amigos, y que no se explica por una necesidad económica manifiesta. O sea, tienden a desarrollar de cierta manera una adicción al trabajo. Es demasiado consciente
escrupuloso o inflexible en materias de moralidad, ética o valores que no se explica por una identificación cultural o religiosa, es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental. Está poco dispuesto a delegar tareas o trabajo a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas. Es avaro hacia sí mismo y hacia los demás, considera el dinero como algo que hay que acumular para catástrofes futuras. Además, muestra rigidez y obstinación de carácter. Con respecto a lo que son otros trastornos de la personalidad, está cambio de la personalidad debido a afección médica. Esta se caracteriza por alteración persistente de la personalidad que constituye un cambio respecto al anterior patrón característico de la personalidad del individuo o lo que llamamos personalidad premórbida, es decir, que es el funcionamiento de la personalidad está alterado en comparación con tener antes de tener la condición médica. Existen evidencias a partir de la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio que la alteración es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. La alteración no se produce exclusivamente en el curso de un síndrome confusional. La alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas de su funcionamiento. En este caso, se debe especificar si es de tipo lábil, si es de tipo desinhibido, agresivo, apático, paranoide o de otro tipo. Cuando se hace el diagnóstico, se debe incluir el nombre de la otra afección médica, por ejemplo, cambio de personalidad debido a epilepsia del lóbulo temporal. Con esta descripción, damos por culminada lo que es la explicación breve al contenido teórico de lo que es la unidad 1 para psicología de la personalidad 2. Jonathan, ¿tienes alguna duda, pregunta, inquietud con respecto a este tema? Puedes hacer uso del micrófono o a través del chat. Les puedo recomendar algunas películas para que ustedes puedan comprender algunos de los trastornos de personalidad para cada uno de estos trastornos de personalidad. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Tengo unas dudas, son las siguientes. Con respecto al CIE 11, ¿usted lo va a enviar o tenemos algún sitio donde lo podamos conseguir? Sí, yo lo voy a publicar en el transcurso de la semana. Voy a terminar de colocar el material de la unidad 1. No se preocupen Vale, por eso. vale, perfecto. Con respecto a la sumativa número uno, ese cuadro comparativo debemos colocar esos trastornos de la personalidad que aparecen especificados en el DSM-5 y aparte también los que salen en el CIE 11 o debemos enfocarnos más en el DSM-5. Claro, cuando especifiqué el cuadro, dije, en el apartado de definición, definen trastorno de personalidad de acuerdo a cada uno. En lo que es la clasificación, clasificación de CM5, clasificación CIE 11. En lo que es las causas, que es la etiología, epidemiología, evaluación y tratamiento, sí traten de enfocarse en esta clasificación que les acabo de describir, que es el de SM5 y que les va a permitir comprender la dinámica de cómo funcionan cada uno de estos trastornos. ¿Vale? Vale. Esa presentación, ese cuadro comparativo, debe entregarse en qué formato, profe, Word, PowerPoint o... En Word, en Word. Si lo pueden poner en PDF, mucho mejor porque a veces el cuadro se les corre. Si de casualidad, este, les parece más fácil utilizar hojas tipo oficio, bueno, siéntanse en la libertad de hacerlo, porque es bastante extensa la información. Sin embargo, bueno, apelo que utilicen esa capacidad de síntesis de la información. Eso justamente le iba a preguntar, profe. Vi que por lo menos la información que sale en el DSM-5 es bastante larga con respecto a lo que son las características o esos rasgos que deben de combinarse para que se pueda diagnosticar el trastorno. En ese caso, lo sintetizamos
de manera que se pueda entender y que no ocupe tanto espacio, ¿correcto? Exacto. Por ejemplo, yo les acabo de describir lo que es la definición de los trastornos del grupo C, pero esto es muy breve. Ejemplo, ya lo busco. Los trastornos del grupo C se caracterizan por pensamientos y comportamientos de temor y ataque. Entonces, colocas, por ejemplo, la característica distintiva de cada uno. El de evitación, se evita el contacto interpersonal debido a la sensibilidad o rechazo. En el dependiente, la característica distintiva es sumisión y necesidad de ser atendido. En el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, la característica distintiva sería perfeccionismo, rigidez y obstinación. ¿Sí? Correcto. Correcto. O- Y con respecto al manual que mencionó de la psicología de la personalidad de Bermúdez, usted podría enviarlo, que yo ese manual no lo tengo en mi caso particular. ok, ok, lo puedo poner como disponibles en en los recursos de consulta del uno, ¿sí? No hay problema. Se lo agradezco. Y por último, profe, solo quedé con una ligera duda con respecto a la diferencia en el trastorno de personalidad esquizoide y en el del esquizotípico, porque ambos tienen ahí un tema con las relaciones interpersonales, pero no logré entender bien. Claro. En el esquizoide hay rechazo de plano de las relaciones interpersonales. Ojo, en el esquizotípico hay, pero en el del esquizoide es mucho más marcado. El tema de la esquizoide es que la afectividad es plana, es decir, es como que si las emociones fuesen como un robot, como que si fueses incapaz de leerle las emociones a esas personas. En el esquizotípico, vamos a decir, la característica distintiva es que ellos suelen tener un comportamiento excéntrico y además prevalece mucho el pensamiento mágico e incluso este tipo de perfiles llegan a inventar palabras. Entonces, por allí, por eso, tiene algunas características particulares, unas generales y unas particulares. O sea, vamos a centrarnos en las particulares, ¿sí? Vale, En el esquizoide sí perfecto. está mucho más marcado que no hay interés y hay rechazo a las relaciones interpersonales, que no es tan evidente en el esquizotípico. Sí hay aislamiento en las relaciones interpersonales, pero no hay rechazo de plano. ¿Sí? Que en el caso del paranoide, sí hay relación, pero cuando hay este tipo de relación suele ser marcado desde la sospecha y desde la desconfianza de que el otro quiera hacerme daño. Por eso este perfil, el paranoide, tiende mucho a desarrollar estas actitudes de celotipia. Si está en pareja, pues siempre piensa que la otra persona le está siendo infiel. ¿Vale? Vale, perfecto. De todas maneras, fíjate, algunas de las obras o películas donde puedas evidenciar los tipos de personalidad, en el caso de el esquizoide, la película El Resplandor. En el caso de el esquizotípico, la película Birdman o El Gran Pez. Para el trastorno de personalidad paranoide está la serie Mr. Robot. En el caso del grupo B, para los histriónicos está La Máscara, el personaje de Jim Carrey. En el trastorno de personalidad narcisista, la película Iron Man, el personaje de Tony. En el caso de el trastorno de personalidad antisocial, que además es un clásico que ustedes como estudiantes de psicología no se pueden perder, es la naranja mecánica, el personaje de Alex Delars, porque además eso es un experimento clásico de condicionamiento. Para el trastorno de personalidad límite, la película Inocencia Interrumpida y Atracción Fatal. También está el Club de la Pelea. Para el trastorno de personalidad evitativo está la película El joven manos de tijera. Para el trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, Mejor Imposible. Y el trastorno de personalidad dependiente, la película Rebeca de Alfred Hitchcock. Más o menos por ahí. Y si se quieren ir a otra obra más fácil de leer, está Amores altamente peligrosos de Walter Rizzo, que también es una manera muy fácil de entender lo que son los trastornos de personalidad.
¿Ok? Perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? De todas maneras, si no te surgen en este momento, sino en el transcurso de que hagan la actividad, pues siéntase en la libertad de escribirme a través de la mensajería del aula virtual o del foro de anuncios, cualquiera de los dos. ¿Ok? Perfecto. Solo una última, profe. La parte argumentativa de ese cuadro comparativo es acerca de la importancia de estudiar los trastornos de personalidad. A través, sí, a través de los manuales diagnósticos, Ok. porque bueno, Perfecto. hay distintas maneras de estudiarla. Esta es una aproximación, pero que es la que mayormente conocemos y la que más se maneja. Bueno. ¿Alguna otra duda? No, eso por mi parte sería todo, profe. Muchas gracias. Ok. Bueno, siendo así, damos por